Y continuamos analizando las consecuencias del mercado en este recrudecimiento de las tensiones geopolíticas. Recordemos también muy pendientes de ese discurso de Ali Jamenei, que, insistimos, discurso grabado, televisado, todavía no ha sido emitido en este caso para el pueblo iraní, aunque se espera que traslade un mensaje de apoyo total a la ofensiva iraní y recado a Israel y recado a Washington, asegurando que Irán no desfallecerá, que Irán continuará en su empeño por seguir defendiéndose y seguir proyectando su programa nuclear. Eso en cuanto a las consecuencias del mercado en unas bolsas europeas que, como les decíamos, carecen de dirección. De momento el precio del petróleo bastante contenido. Claro que todo puede cambiar en cualquier momento. Vamos a analizar esta radiografía de mercado. Saludamos a Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital asesores financieros y patrimoniales. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues paralizados los mercados desde primera hora de la sesión, movimientos en bandas muy estrechas. Evidentemente, los planes de la Reserva Federal no le afectarán porque ya estará cerrada la sesión europea, pendientes, por lo tanto, de la situación geopolítica. Sorprendente calma tensa en las bolsas europeas. Sí, es sorprendente lo poco que están afectando algunos sucesos, en este caso crisis efectivamente geopolítica por la guerra entre Israel e Irán, pero es lo que hay. También aceptémoslo, que el fondo de la economía global sigue siendo bueno y digamos que se tiene más en cuenta eso que un conflicto que, si consideramos temporalmente desde cuándo se produce, pues bueno, tienes que remontarte a alguna decena de años. Entonces, el mundo ha aprendido a convivir con el conflicto de Israel con los países limítrofes, en parte, y de ahí un poco esta asunción de esta poca, vamos a decir, consideración por parte de los mercados de esta crisis. Pero porque también el crudo, el petróleo, está bastante controlado. Partía de bastante abajo y lleva un 9-10% de subida. Si en lugar de estar por debajo de 70 dólares hubiera estado en 85 y ahora estaríamos rozando 100 dólares, el contexto sería muy diferente y los mercados no lo llevarían bien, porque más coste de petróleo es más coste de energía para los países, para las empresas, peor cuenta de resultados, caídas de bolsas. Eso no está pasando y yo, pues bueno, por ahora creo que no va a pasar, pero vamos a ver qué dice el líder de Irán, ¿no? No olvidemos que además Irán es una teocracia, ¿no? Es decir, este buen hombre ha sido designado directamente por Dios. Y cuando él habla, para los iraníes es Dios quien les habla, con lo que calcula. Por cierto, Guillermo, en este caso, bueno, importante también la situación, lógicamente, del precio del petróleo, que pues también deja algunas oportunidades. Por cierto, que la Agencia Internacional de Energía prevé que la producción supere a la demanda en este 2025. Eso si no hay alguna táctica, alguna treta, alguna amenaza por parte de, en este caso, de Irán. ¿Dónde ves el precio del crudo? Pues mira, el precio del crudo, aparte de que, como es lógico, los países productores quieren ganar pues más dinero, ingresar y demás, pero por otro lado tampoco pueden ahogar a los compradores, en este caso clarísimamente, por ejemplo, Europa, y España y demás. Esto es como si hiciéramos una cama, ¿no? Si tiras mucho de la parte de abajo, pues te quedas descubierto en parte y si tiras de la de arriba los pies salen fuera, ¿no? Entonces es ese tira y afloja que cree un balance aceptable entre progreso económico de los no productores y progreso asimismo y, vamos a decir, satisfacción de los vendedores
de petróleo. Sumándole otro factor, no olvidemos que en Estados Unidos la industria del shale gas y del shale oil, en este caso, está muy endeudada históricamente y tiene mucha emisión de bonos de alto rendimiento, de high yield, y necesita un precio de petróleo pues más o menos entre 60 y 70 dólares mínimo para que le salgan las cuentas y devolver esos bonos, lo cual, si no sucediera, pues habría defaults y sería todo bastante incómodo para los mercados, las empresas protagonistas especialmente. Entonces, ese 60-70 dólares, que si te fijas es un poco en lo que llevamos moviéndonos en 2025, por eso la OPEP aumentó la producción hace muy pocas semanas de una manera bastante, vamos a decir, tranquila, sin conocer que Israel iba a atacar a Irán y se iba a producir el repunte que hemos visto en el precio del crudo, pues esos 60-70 para mí es donde la industria del shale, los productores y los compradores, consumidores europeos y otras zonas del mundo nos sentimos cómodos. Entonces, para mí ese es el precio del petróleo que vamos a ver, salvo que 60, 70, 75, no llegando a 80, salvo que este tema de Irán y de Israel se dispare. En todo caso, Irán hoy en día no es de los principales productores, ni muchísimo menos, ¿no? Aparte con las sanciones que todavía lleva. Pero el gran problema sería que este conflicto fuera mucho a más y se extendiera en la zona. En ese momento nos podríamos ir hacia los 80, 90, 100 dólares el barril. Podría ser. Vamos a dejar, Guillermo, brevemente hacer un inciso para contar un apunte de última hora, porque se espera, como sabes, la comparecencia o el discurso hablado de Ali Jamenei, el líder ayatolá, el líder supremo de Irán. Pues bien, sepan que ya se va filtrando este discurso que, insistimos, ha sido grabado y está pendiente de emitirse para toda la nación. Pues bien, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha respondido a esas últimas amenazas de Estados Unidos declarando que su país no se rendirá. Esas declaraciones que, insistimos, todavía a la espera de que sean ofrecidas a la nación iraní y al resto del mundo, al parecer aseguran que su país no aceptará una paz o una guerra impuestas y no se rendirá. Mensaje a Estados Unidos, mensaje a Israel, en un momento en el que incluso se especulaba con la posibilidad de que el líder ayatolá llamara a filas a las fuerzas, a la Guardia Revolucionaria iraní, y que se comprometiera a una vía más diplomática y que llegara a una mesa de negociaciones para cerrar un acuerdo nuclear. Nada más lejos de la realidad, se sigue tensando la cuerda, insistimos, pendientes de ofrecerles ese discurso televisado, pero ya se van conociendo detalles de este mensaje que, al parecer, dice sencilla y llanamente a Ali Jamenei que Irán no se rendirá, que no pretenderá pasar por el aro de las amenazas o de los acuerdos de paz impuestos por Estados Unidos. Ahora sí, en este caso vamos a recordar también, Guillermo, la situación de esas tácticas de Irán. Es cierto que, bueno, pues decías que no es uno de los mayores productores de crudo. ¿Qué posibilidad le das de que tenga ese as sobre la manga, de, en este caso, poder paralizar el estrecho de Hormuz? Eso pues incomodaría bastante, más no solo por el crudo, también por el gas, ¿no? El gas natural licuado, porque por ahí pasa no sé cuánto exactamente, ni mucho menos, pero entre el 20 y 30% de la producción de gas licuado pasan los barcos por el estrecho de Hormuz que comentas. Vamos a ver, en todo caso, yo creo que sería ahondar en una crisis sin ningún tipo de beneficio. Lo que ha dicho el líder supremo es pues lo esperable, ¿no? Pues que Estados Unidos ya puede cantar misa, que ellos no van a hacer caso, que su país es independiente y que tienen su forma de
de defenderse, ¿no? Pero, o sea, inevitablemente lo que tenía que decir. Pero esto no acaba aquí, en esa declaración. Estados Unidos lo que va a intentar, además con Arabia Saudí y demás, que son aliados, pues llegar a un statu quo entre Irán, Israel, países de la zona. Ya veremos. Aquí lo ideal sería que los famosos acuerdos de Abraham, que en su día fueron impulsados en parte por Arabia Saudí para la paz en la zona con Israel de protagonista, pues se recuperaran. Ahora mismo es improbable, la verdad, pero alguna solución en esa línea, que por supuesto lo importante, que parase el conflicto armado, es decir, que no hubiera ataques ni de un lado ni de otro, y que devolviera la estabilidad a la zona. Y a la industria del crudo, pues sí, también, claro, porque bajaría ese miedo a la extensión del conflicto a otros productores, ¿no? Que es realmente lo que está ocasionando estas subidas, ¿no? Y las tensiones de verdad geopolíticas, ¿no? Vamos a ver, Estados Unidos aquí tiene muchísimo que decir. Ves que en el caso de Ucrania, por ejemplo, tenía muy poco que decir y en la práctica así se ha demostrado. Bueno, una vez que consiguieron su objetivo de las tierras raras, ya cambió. Pues Guillermo Santos Aramburu, lo tenemos que dejar aquí, socio de iCapital, asesores financieros y patrimoniales. Estaremos muy pendientes de las novedades y de la evolución del precio del petróleo. Gracias, buen día. Igualmente, hasta pronto.